El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el davar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Herejías que atacan la personalidad del Espíritu Santo. Entonces, vamos a escuchar palabra de Dios, texto bíblico que va a servir de fundamento para esta disertación. Y de inmediato entonces comenzamos a disertar sobre este edificante tema. Escuchemos entonces la base bíblica para la disertación de hoy. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 30. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 30. Dice la palabra de Dios. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Amén. Dios nos bendiga por esta poderosa palabra. Vamos a orar. Le invito para que juntos le pidamos al Señor que Él nos dé entendimiento espiritual de su palabra. Recuerden que la palabra de Dios son palabras espirituales y hay que entenderlas espiritualmente. No hay que tener una mentalidad oriental, occidental, norteña o sureña. Lo que hay es que tener una mente espiritual. Y vamos a pedir al Señor que Él nos dé esa inteligencia espiritual para recibir su palabra y entenderla. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Te adoramos, Señor. Damos gracias por tu bendita palabra y te rogamos, Señor, conforme tú lo has prometido, guiarnos por medio de tu Espíritu Santo. Abre, Señor, nuestros sentidos espirituales. Señor, quita todo bloqueo mental, espiritual. Quita, Señor, ahora mismo toda tiniebla, todo tipo de oscuridad moral que se interponga, que obstaculice la recepción de tu palabra. Alumbra, Señor, nuestro entendimiento y guíanos por tu Espíritu Santo a todo aquello que es verdadero, que es sano, que es edificante, que es recto, que contribuya a nuestro crecimiento espiritual. Reprendemos todo espíritu contrario en el nombre de Jesús de Nazaret y atamos toda fuerza de las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret y declaramos libertad en el nombre de Jesús de Nazaret para todo aquel que oye tu palabra en el nombre de Cristo Jesús, porque tú lo has declarado. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, vamos a escuchar algunos pensamientos que nos van a introducir progresivamente en esta disertación hasta llegar a nuestros puntos principales, nuestros argumentos, y derivar de ellos aplicaciones prácticas para nuestra fe, para nuestra vida espiritual con respecto al tema que hemos formulado en el día de hoy. Herejías que atacan la personalidad del Espíritu Santo. Escuche con atención. Desde el inicio del cristianismo, notamos que se han levantado herejías en contra de la sana doctrina. Bien, las herejías no son propias de este tiempo, aunque algunos creen que este es el tiempo en el que falsos maestros, falsos profetas van a tener un protagonismo importante. Aunque eso es cierto, sin embargo, también es cierto el hecho de que las herejías han ido de la mano del nacimiento histórico del cristianismo. El cristianismo nace desde el momento en que el Señor Jesucristo establece aquí los principios del reino de los cielos y desde Israel, predicando él primeramente a la casa de Israel, las 10 tribus dispersas del norte, y predicando
a la casa de Judá, que supuestamente estaba establecida en la tierra de Israel. Desde ese momento el Señor Jesús comenzó entonces el establecimiento de lo que hoy llamamos como cristianismo o fe cristiana. Este establecimiento fue acompañado de una promesa que el mismo Jesús hizo. ¿Cuál fue esa promesa? Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús vino no a establecer una religión. Jesús vino a traer una fe renovada a su pueblo, sus paisanos. Jesús vino a establecer la fe en Él, en su persona, porque Él es el Redentor, Él es el Salvador, y no solamente de su pueblo Israel, sino de todo aquel que creyera en Él, no importa de qué nacionalidad fuera. Jesús estableció su iglesia, y una vez que estableció la iglesia, los apóstoles, cuando el Señor asciende nuevamente al Padre de Gloria, los apóstoles continuaron con esta tarea de expansión. El cristianismo se establece entonces primeramente entre los judíos que creyeron en Jesús y que se reunieron en una fiesta nacional llamada la fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés, fiesta de Shavuot, allá en Jerusalén. Era una festividad nacional. Y allí nuestro Señor Jesucristo los llenó a ellos con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, conforme a lo que Él había prometido. Es increíble que esta promesa no solamente estaba profetizada por Joel y algunos otros profetas más. Aún el mismo sabio Salomón en el capítulo 1 habló del derramamiento del Espíritu Santo. El sabio Salomón en el capítulo 1, en un género literario poco usual como para tener una profecía de tan semejante peso, pero es así. El día de Pentecostés, como se conoce en la tradición cristiana, allí nace la iglesia, se constituye ya como una escuela oficial del judaísmo, primeramente entre judíos. Luego, un tiempo más tarde, el mismo apóstol Pedro, que predica allá en Jerusalén, también llega a predicar a la casa de un gentil, un soldado romano, un centurión romano llamado Cornelio, y allí entonces vemos la conversión de muchas personas, muchos creyentes que no son judíos, son gentiles. Son gentiles, podemos decir que allí hubo un avivamiento entre gentiles, un Pentecostés entre gentiles. Pero escúcheme, cuando la iglesia judeocristiana comenzó a ser perseguida, los que estaban siendo perseguidos, donde quiera que llegaban, predicaban el evangelio, primero a los judíos y después a los que no eran judíos. Es así como en Antioquía de Siria, según la palabra de Dios en el capítulo 11 del libro de los Hechos y el verso 26, por primera vez se llama a esa congregación judeocristiana, mayormente compuesta de gentiles, allí se les llama por primera vez cristianos. Hechos capítulo 11, verso 26. A los discípulos, dice el texto sagrado, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía de Siria. Luego pues vemos que a través de la historia esta expansión de la iglesia continúa, y más entre gentiles, y se extiende a lo largo y ancho de todo el imperio romano. Pero es interesante, como le estamos señalando, que junto con la expansión de la fe sana, la fe cristiana sana, la fe judeocristiana ortodoxa, junto con la expansión de la iglesia, también comenzaron a levantarse herejías en contra de la doctrina de los apóstoles. Al final del primer siglo, nosotros vemos que el apóstol San Juan tiene que enfrentar a una semilla doctrinal herética promovida por un grupo llamado los gnósticos. Los gnósticos.
en cabeza de un tal Nicolás, ¿sí? Los gnósticos. La historia no nos da con certeza quién es el fundador del gnosticismo, pero nace allí al final del primer siglo. Quiere decir entonces que definitivamente el enemigo ha tratado siempre de levantar falsas doctrinas para destruir la fe de la iglesia. La sana doctrina sabe que si una persona es contaminada doctrinalmente, su fe y su vida espiritual también va a ser contaminada, va a ser destruida. Entonces, no se extrañe de la aparición y de la proliferación hoy en día de falsas doctrinas, porque estas herejías, estas falsas doctrinas nacen prácticamente con la iglesia. Estas herejías atacan la divinidad de Jesucristo, la personalidad de Jesucristo, la Trinidad de Dios, la divinidad del Espíritu Santo y la personalidad del Espíritu Santo. Una herejía entonces básicamente es una doctrina que ataca estas doctrinas que son fundamentales. Atacan la ortodoxia del cristianismo. El cristianismo está basado en una persona. Esa persona se llama Jesucristo. Por tanto, cuando se ataca a la persona de Jesucristo, se ataca el fundamento del cristianismo. Estas herejías entonces procuraron desde el principio atacar la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Comenzaron a decir, por ejemplo, los gnósticos, que Jesucristo no era una persona real, sino que era una especie de aparición fantasmagórica, ¿sí? Una especie de emanación, un ser etéreo o algo así por el estilo. Esto fue enseñanza gnóstica. Ellos negaban que Dios se encarnara, se hiciera carne. Ellos negaban este principio fundamental de la fe y de la doctrina cristiana. Pero también se atacó la divinidad de Jesucristo, el hecho de que Jesucristo es Dios. Las escrituras nos dicen desde el principio, libro de Génesis, hasta el Apocalipsis, nos dicen que Jesucristo es Dios. Las mismas escrituras son cristocéntricas. Jesucristo es la llave hermenéutica de las escrituras. Él le dio testimonio a la casta religiosa de su tiempo, a los estudiosos de su tiempo. Le dio testimonio diciendo que las escrituras hablaban de él y que era bueno que ellos las escudriñaran, porque las escrituras eran las que conducían a la vida eterna. Fue atacada también la personalidad del Espíritu Santo, fue atacada la divinidad del Espíritu Santo, fue atacada la doctrina de la Trinidad de Dios, fue atacada básicamente la iglesia en sus columnas principales. La columna vertebral, la columna doctrinal de la iglesia fue atacada para ser destruida, obviamente. Pero como Jesús lo prometió, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. La tragedia es más grave cuando vemos cómo lo profetiza el apóstol San Pablo a los creyentes de Éfeso, al ver que estos herejes saldrían del mismo seno de la iglesia. Así es. Nos sorprendemos cuando uno lee un pasaje como este, Hechos 20:30. San Pablo había fundado esta comunidad de creyentes en Éfeso, la capital de la antigua provincia romana llamada Asia Menor. San Pablo había fundado esta comunidad de creyentes. Él dedicó más de un año a la predicación del evangelio y al adoctrinamiento de los creyentes allí en Éfeso. Y justo cuando Pablo los visita y ya toma la decisión de devolverse, todavía creo que le quedaba un tercer viaje más en ese momento de la historia, él se despide de los ancianos, se despide de los creyentes de Éfeso, pero antes de despedirse les da esta palabra profética. Él les dice
que del interior de la misma comunidad, del interior de la misma iglesia, iban a surgir hombres que iban a arrastrar tras sí a los discípulos para extraviarlos. Es decir, iban a surgir herejes. Y por supuesto, junto con los herejes, iban también a levantarse falsas doctrinas, iban a levantarse herejías. Y esto es lo que es una herejía. Una herejía es un ataque frontal, un ataque intelectual, un ataque espiritual, un ataque doctrinal contra la sana doctrina que Cristo, los profetas y los apóstoles establecieron como fundamento de la iglesia. Nuestro fundamento doctrinal y espiritual, según dice el apóstol San Pablo, está basado en la persona y enseñanza de los profetas, los apóstoles y el mismo Cristo como piedra angular. Son las enseñanzas judeocristianas las que constituyen el fundamento doctrinal de la iglesia. Entonces, cuando hay una doctrina que ataca la doctrina enseñada por los profetas, por los apóstoles del Señor y por el mismo Señor, esto es una herejía. Y tenemos que aprender a distinguir eso, porque resulta que un hereje no es una persona que ignora las Sagradas Escrituras, es todo lo contrario, la conoce muy bien. Y la conoce también que es capaz de manipularla para satisfacer sus propios intereses. Existen desde antaño herejías que atacan la personalidad del Espíritu Santo. Estas herejías declaran al Espíritu no como una persona, sino como una cualidad, un atributo, un poder dinámico del Padre o del Hijo. Así es. Las doctrinas que atacan, las herejías que atacan la personalidad del Espíritu Santo enseñan que el Espíritu Santo no es una persona, sino una especie de personificación de una cualidad o un atributo de Dios. Por ejemplo, los judíos ortodoxos niegan que el Espíritu Santo sea una persona. Ellos dicen, incluso en sus traducciones, no se refieren al Espíritu como persona, sino como un atributo o cualidad de Dios. Ellos no traducen literalmente el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. No, ellos traducen es el Espíritu de santidad. Espíritu de santidad. Escuche bien eso, porque parece muy sutil. Una expresión como esta, cuando tú la lees, tú estás creyendo de que estas personas piensan de que se están refiriendo a una persona. No, no se están refiriendo a una persona. Cuando tú dices Espíritu de santidad, no te refieres a una persona. No te refieres al Espíritu Santo, te estás refiriendo a una cualidad de una persona. Y nosotros podemos personificar. Nosotros podemos personificar a un atributo, por ejemplo. Yo puedo personificar la sabiduría. De hecho, Salomón, cuando escribe el libro de los Proverbios, los primeros 4 capítulos de su libro, el libro de los Proverbios, él hace una personificación de la sabiduría de Dios. El buen exégeta, el buen intérprete de la Escritura tiene que saber que esa personificación de la sabiduría de Dios es la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Es muy fácil entonces alegorizar las Escrituras, ¿sí? Darle un sentido alegórico, metafórico, simbólico, para negar la literalidad de la palabra de Dios. Y ojo, la primera regla de interpretación bíblica te enseña a ti que las palabras, cuando tú las lees, debes entenderlas y debes interpretarlas en su sentido usual y ordinario, a menos que el contexto te indique otra cosa. Cuando tú lees en la Biblia Espíritu de santidad, no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino a una personificación o prosopopeya. Este es el nombre literario de esta figura troponímica, esta figura retórica. Prosopopeya. Está despersonalizando al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios.
¿Ve? No es lo mismo. No es lo mismo. Ahora, este sistema de interpretación no fue propiamente usado por los judíos solo. No, también el catolicismo romano, hasta la época de la Reforma Protestante, usaba también este mismo método de interpretación. El método alegórico de las escrituras. Ellos alegorizaban las escrituras. Para ellos la Biblia no era nada literal. Sigue siendo hasta el día de hoy esta forma de interpretar de la iglesia católica, apostólica y romana. Ellos el mensaje de la Biblia lo consideran como algo simbólico, algo retórico. Por eso, las historias escritas acerca del origen del universo, Génesis capítulo 1 al 11, es increíble que la iglesia católica romana y sus teólogos sigan enseñando que esto es un mito, que esto es pura retórica, que esto son palabras simbólicas o figuradas. Escúchelo, así es que lo entienden ellos. Para ellos, Adán y Eva no son personajes históricos. La generación que vivió hasta la destrucción del diluvio, todos los hechos cosmogónicos que allí se narran, ellos dicen que esto es puro mito, cuento, leyenda, simbolismo. Alabado sea el nombre del Señor. Eso fue hasta la edad, escúchame, hasta el tiempo de la Reforma Protestante. Cuando Martín Lutero y los reformadores comenzaron a dar el grito de la Reforma Protestante, 31 de octubre del año 1517, el método de interpretación de las escrituras cambió. Ya no se interpretaba de forma alegórica, ahora se interpretaba en forma gramática e histórica, y es el mejor método de interpretación. Entonces, todos aquellos que tratan de desvirtuar la personalidad del Espíritu Santo, atribuyen al Espíritu Santo o le dan las características de un emblema, un símbolo. ¿Ven? Un símbolo como el fuego, como el aire. ¿Ves? Por ejemplo, la doctrina herética de los testigos de Jehová te dice que el Espíritu Santo es el poder dinámico y activo de Dios. Poder dinámico y activo de Dios. Pero nosotros vemos que, aunque Dios es todopoderoso, sin embargo, las obras que hace Dios, el Espíritu, como persona, son obras de personas, no de poderes, no de instituciones. Son personas, son obras personales. Dios es creador, Dios es santificador, Dios es maestro, Él es pedagogo, Él enseña. Esto no lo hace un poder. Qué pena, qué falta de luz, qué falta de interpretación correcta, qué falta de discernimiento espiritual. Es que yo no le puedo pedir, por supuesto, a un testigo de Jehová que entienda las escrituras, por mucho que ellos se las den de sabios y de que sus traducciones son las correctas y las equivocadas son las que usa la iglesia protestante en el día de hoy. No. Esto es inclusive una vergüenza literaria, estas traducciones que usa la iglesia del reino, o como llaman los ruselistas, los testigos de Jehová. Es una vergüenza literaria sus traducciones. Esta traducción del Nuevo Mundo ha desvirtuado no solo la personalidad del Espíritu Santo de Dios, sino también su divinidad. Ha desvirtuado la divinidad de Jesucristo. Ha desvirtuado que Jesucristo sea Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la Biblia enseña desde Génesis hasta Apocalipsis que Él es Dios, que Jesucristo es Dios, el Dabar del Eterno, la palabra viviente, la Torá viviente. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Sin embargo, las Escrituras revelan que el Espíritu Santo es una persona completa, porque tiene las características de personalidad propia. Así es. Mira, no hay que ser teólogo, no hay que ser un literato, no hay que ser una persona experta en la hermenéutica. No. Para entender que una persona es persona cuando tiene los atributos de una persona. Y que una cosa es una cosa cuando no tiene los atributos de una persona. La Biblia nos muestra con claridad que el Espíritu Santo no es una cosa, no es un emblema, no es un símbolo, no es una institución. La Biblia nos muestra que el Espíritu Santo es una persona porque Él tiene los atributos de una persona, de una entidad. Veamos hoy un cuadro general de estas herejías destructivas. Usted me va a perdonar, yo estoy un poco entusiasmado.
Yo soy fogoso, yo soy pentecostal, yo creo en la manifestación del poder y la unción del Espíritu Santo en esta generación. Pero yo quiero que usted entienda, a pesar del fuego, a pesar del fervor, le estoy dando unos argumentos bien escriturales y bien ordenados para que usted de una vez por todas entienda que nosotros los cristianos pentecostales no somos gente sencillamente de unción, poder y gloria. Aquí hay conocimiento, aquí hay discernimiento, aquí hay palabra de Dios, aquí hay estudio. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Voy a darles un cuadro bíblico que está bien fundamentado para probarle a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, de que el Espíritu Santo es una persona y no una cosa, no un poder, no una cualidad, no una emanación, un gas salido de Dios o del cielo o algo así. Él es una persona. Y vamos a ver cómo a través de la historia ha sido atacada la personalidad del Espíritu Santo y cómo vamos a refutar estas herejías en el día de hoy. Número 1. Presencia histórica. La presencia histórica de estas herejías. Número 2. Contenido teológico. El contenido teológico de estas herejías. Y número 3. Apología contra los herejes. Cómo hacer una apología contra estos herejes. Estos falsos maestros, estos falsos profetas, estos falsos ministros. Nos vamos entonces a enfocar en nuestro primer punto, que nos habla presencia histórica. La presencia histórica. ¿Dónde aparecieron? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién fue el que promulgó estas herejías? Estas herejías aparecen en los primeros 5 siglos del cristianismo. Los primeros 5 siglos del cristianismo. En esos primeros 5 siglos del cristianismo, y estoy hablando cuando el cristianismo se institucionalizó, no cuando el cristianismo propiamente nace, porque ya sabemos cuándo nació la iglesia cristiana. La iglesia cristiana es como su Señor, es como su fundador, es eterna. Ella fue prefigurada en el antiguo pacto como la congregación de Israel, la Cajal de Israel, la Quejilá o congregación de Israel. Eso es un tipo profético, un tipo escatológico de lo que es la iglesia en el nuevo pacto. En el nuevo pacto la iglesia es la eclesía, asamblea a la que Dios llama, constituye, la establece como su pueblo, el punto en el que va a reunir tanto creyentes judíos y gentiles. Eso es lo que es la iglesia según el nuevo pacto. No pierda de vista esto. No pierda de vista esta definición. Bien, desde que la iglesia nace, allá en el Pentecostés, Hechos capítulo 2, estamos hablando del año 30 aproximadamente, hasta el año en que nace también o se comienzan a agregar los primeros gentiles en Antioquía de Siria, y después del final del primer siglo hasta cuando en el año 311 el edicto de Milán, promulgado por el emperador romano Constantino, hasta ese momento la iglesia no se había institucionalizado como la fe oficial del imperio, pero cuando se institucionaliza y luego se confirma en el edicto de Tesalónica, promulgado por el emperador Teodosio, bisnieto de Constantino, mediante este edicto ya la iglesia es ratificada, la fe cristiana, judeocristiana es ratificada como la fe oficial del imperio. Allí comienza entonces, podemos decir, la institucionalización de la iglesia universal de Jesucristo. Allí comienza. Desde ese momento hasta el siglo V, año 430, cuando allá en la ciudad de Éfeso se da un concilio llamado el Concilio de Éfeso, año 430, desde el momento en que se institucionaliza hasta el año 430,
allí es el marco histórico en que se proliferan, se levantan estas herejías contra la persona del Espíritu Santo. Y esta gente fue contrarrestada. Esta gente fue contrarrestada históricamente también por los líderes, por los mentores, los teólogos, los maestros de la iglesia. En estos concilios, por lo menos se desarrollaron 4 o 5 concilios. ¿Sí? El concilio de Nicea, año 325. El concilio de Constantinopla, año 385. El concilio de Calcedonia y el concilio segundo de Constantinopla y el concilio de Éfeso. Por lo menos 5 concilios ecuménicos, 5 concilios universales de la Iglesia de Jesucristo institucional. Esta gente se opuso, sus cánones doctrinales confrontaron y anamatizaron, ¿cómo se dice? Maldijeron, excomulgaron a estos herejes. ¿Sí? De anatema, ¿sí? Anatemizaron a esta gente. Toda la Iglesia Universal de Jesucristo sabía quiénes eran los herejes. Todo el mundo lo sabía. Y allí hubo, no uno, una cantidad. Y no solamente herejías que atacaban la personalidad del Espíritu Santo, sino también la misma personalidad de nuestro Señor Jesucristo, su divinidad, la doctrina trinitaria. Sí, también fue atacada y le tocó al magisterio de la iglesia hacer defensa de la doctrina sana contra esta gente. Entonces, miren desde cuándo esta gente aparece. Esto no es de ahora. Esto tiene, como decimos acá en nuestro argot popular, esto es más viejo que el hilo de pelota. Averigües esa expresión de nuestra cultura acá, de nuestro folclore acá en Colombia, sí, en la costa caribe sobre todo. Son más viejos que el hilo de pelota. Averigües eso. Escríbame, llámeme y dígame, ya yo sé lo que usted quiso decir, pastor, cuando dijo que los herejes son más viejos que el hilo de pelota. Estas herejías tienen varias expresiones y una variedad de proponentes. Oyó, varias expresiones. Hay una cantidad de nombres técnicos, una cantidad de nombres teológicos asignados a estas herejías. La mayoría de estas herejías asumen su nombre de su fundador, ¿sí? Nestorio, nestorianismo, por ejemplo. Macedonio, macedonianismo, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, si allí se hubiera levantado, por ejemplo, un pastor, un obispo, con el nombre de, digamos, ¿qué será? Agustín, le llamaríamos entonces los agustinianos o agustinos, ¿sí? La historia los categorizó de esta manera. Le dieron nombre de acuerdo al nombre de su fundador. Arrio, arrianismo, Sabelio, sabelianismo, una cantidad, Marción, marcionismo, una cantidad de herejes, ¿me entiende? Que gracias a Dios ellos fueron contrarrestados por el magisterio de la iglesia durante estos siglos. Estas herejías fueron condenadas en los primeros 4 concilios ecuménicos de la Iglesia Universal de Jesucristo. Condenados, así es. Y esto fue condenado por escrito, con cánones por escrito, que prevalecen hasta el día de hoy. Es fácil uno investigar, irse a la internet y allí encontrar toda esta información histórica, todo lo que se dio, todo este movimiento para contrarrestar a estos herejes. Pero como lo dije en una disertación anterior, resulta que la mala hierba nunca muere, jamás. A esta gente se le excomulgó, se le maldijo, se le anatemizó, pero con todo y eso todavía persisten. Y hoy el diablo lo que ha hecho es una especie de reciclaje de estas herejías y aparecen como nuevas revelaciones, que de nueva no tienen nada, ¿sí? Lo que son es recicladas, ¿me entiende? Ya nada nuevo, como lo dice Salomón, nada nuevo hay debajo del sol. ¿Ve? Lo que es ya fue, ¿sí? Y lo que ha de ser ya fue. Entonces, nada nuevo hay debajo del sol. Esto no es nada nuevo, no es una teología nueva, no es una nueva revelación. Esto es algo que ya se habló, inclusive se difundió y fue cortado, fue perseguido, fue exterminado. Pero el diablo siempre se las vale, ¿sí?
para que estos retoños vuelvan otra vez a aparecer. Por ejemplo, hoy la iglesia llamada iglesia gnóstica, iglesia cristiana gnóstica de Jesucristo, iglesia cristiana universal gnóstica de Jesucristo, ellos son orgullosamente, dicen ellos, los depositarios de la fe de los cátaros albigenses, un nombre que se le dio a un grupo herético, los cátaros, ¿sí? Por allá por la Edad Media, en el siglo X y XI de nuestra era cristiana. Pero cátaros albigenses es un nombre que ellos adoptaron para camuflarse, porque al principio se llamaban gnósticos, los gnósticos. Hoy volvieron otra vez a retomar su nombre, pero ellos orgullosamente se presentan como los depositarios de la fe cátara. La palabra cátaro significa los puros, los puros. Ellos se creen los puros doctrinal, pero es todo lo contrario. Doctrinalmente no son nada puros, son inmundos doctrinalmente hablando. Segundo, contenido teológico. Vamos a nuestro segundo punto, el contenido teológico de estas herejías. Estas herejías negaron la personalidad del Espíritu Santo. Negaron la personalidad del Espíritu Santo. Ellos dijeron, el Espíritu Santo no es una persona. El Espíritu Santo no es una persona. Y cada grupo herético de estos comenzó a darle un nombre específico según su manera de interpretar las escrituras. Según su manera de interpretar las escrituras. Por ejemplo, algunos le llamaron al Espíritu Santo una especie de máscara, ¿sí? Una especie de aparición o máscara, ¿sí? De la deidad, ¿sí? Una máscara de la deidad, una máscara. La palabra máscara viene del vocablo griego dokeis, de donde se conoce la expresión doceta o docetismo. Y el docetismo no era más que una derivación del gnosticismo. Te lo voy a volver a repetir. Dentro de los gnósticos habían varias escuelas, varias ramas. Una de esas se llamaban los docetas o docetistas. Estos creían que tanto Jesucristo como el Espíritu Santo no eran personas propiamente. Jesucristo era una especie de gas, una aparición fantasmagórica o algo así. Y el Espíritu Santo era una especie de máscara, una máscara de la divinidad. Otros grupos le llamaron modalistas porque dijeron que el Espíritu Santo era una forma o modo de llamar a Dios el Padre y de llamar a Dios el Hijo. Repito, los modalistas, ¿sí?, discípulos de un obispo llamado, al principio lo propuso Arrio y después prosiguió con su herejía su discípulo más destacado, Sabelio. Estos herejes dijeron que el Espíritu Santo no era una persona, sino un modo bíblico de llamar a Dios el Padre y de llamar a Dios el Espíritu Santo. Se le llamó modalistas por la palabra modo, modalistas. Y así sucesivamente. Muchos comenzaron a decir, por ejemplo, que el Espíritu Santo era una especie de criatura emanada del Hijo, una criatura emanada del Hijo. Otros decían que era una especie de criatura emanada de Dios el Padre. Son muchas las formas muy variadas de negar la personalidad del Espíritu de Dios. Estas herejías identifican al Espíritu Santo como una cualidad divina o del Padre o del Hijo. Así es. Como te dije al principio, los judíos le llaman al Espíritu Santo Espíritu de Santidad. No le dicen Espíritu Santo porque al reconocer al Espíritu Santo como el Espíritu Santo tienen que darle una caracterización de persona. Tienen que usar el pronombre personal
un pronombre personal, ¿sí? Para referirse al Espíritu Santo. Entonces ellos vienen y traducen el Espíritu de Santidad. Es preocupante incluso que muchos de los que dicen hoy ser judíos mesiánicos también llamen al Espíritu Santo de la misma manera y crean que el Espíritu Santo es una cualidad de la divinidad. Pero no, déjeme decirle, el Espíritu Santo no es una cualidad de la divinidad, el Espíritu Santo es Dios. San Pablo llama al Espíritu Santo el Señor. Y para todo judío entendido de las Escrituras, la palabra Señor es el vocablo, ¿ven?, que se usa para referirse a la divinidad, a la deidad. Señor es Adonai. Adonai. El Espíritu es Adonai. ¿Por qué? Porque el Espíritu es Dios y Dios es una persona. No solo Él tiene una condición divina, sino que tiene también los atributos de una persona. La aparición de estas herejías se debe al hecho de una exégesis errada de un pasaje bíblico. Así es. El problema de estos herejes radica en el hecho de que se basan para interpretar un pasaje, para hacer la exégesis, la interpretación de un pasaje, se basan en formas o en reglas que tuercen para poder justificar sus creencias, su credo. Formas equivocadas de hacer una exégesis. Ya mencioné una de ellas. Una de ellas consiste en la alegorización de las Escrituras. Darle a las Escrituras un sentido figurado, no literal. ¿Ya ven? Otra es, por ejemplo, usar figuras retóricas como la personificación, la prosopopeya, la metáfora, ¿sí?, la parábola, el símil y otras figuras retóricas más, dándole a la Escritura un sentido netamente espiritual, quitándole el sentido usual, el sentido natural de las Escrituras. Ahora, no te voy a decir que las Escrituras no tienen figuras de dicción. Claro, la Biblia está llena de figuras de dicción. El problema es que usted tiene que interpretar correctamente el sentido de un pasaje cuando es natural, cuando es literal y cuando es alegórico. Tienes que saber conocer entonces las reglas de interpretación. Yo le animo para que usted se matricule en nuestra institución teológica, bíblica y ministerial. El Seminario Teológico Rema Internacional. La Universidad Teológica Rema Internacional. ¿Para qué? Para que te capacites en el estudio, la interpretación de las Escrituras, porque esto no es, como decimos en nuestro argot popular, leer un pasaje, soplar vidrio y hacer botella. No. Esto no es así. Además de orar, además de ayunar, además de pedirle al Señor entendimiento espiritual, tú tienes que sentarte a estudiar a los pies de un maestro cómo entender, cómo interpretar las Sagradas Escrituras. Si no, te lo digo de una vez, hay algo que es muy jocoso. Mira, cuando una persona se enfrenta a un pasaje de la Escritura y no aplica las reglas correctas de interpretación, lo que decimos nosotros es lo siguiente: todo texto tiene que interpretarse a la luz de su contexto para no terminar inventando pretextos. Te lo voy a volver a decir. Te lo voy a decir palabra por palabra. Cuando tú te enfrentas a un pasaje de la Escritura, ese texto tienes que interpretarlo a la luz de su contexto, es decir, los pasajes que están antes y los pasajes que están después. Tienes que interpretarlo a la luz del contexto para no terminar inventando tu propio pretexto, tu falsa doctrina, tu propia herejía, tu propia fe. Eso es fundamental. El problema de estos herejes está allí. Ahora, algunos de ellos son ignorantes, no conocen la forma correcta de hacer exégesis de un pasaje, pero otros son expertos y están animados por demonios de error, doctrinas de error, demonios que les enseñan falsa doctrina, les enseñan la palabra y cómo manipularla, cómo torcerla. ¿Ve?
De esos tenemos bastante en el día de hoy. Mire, por ejemplo, hace pocos años murió uno que decía que él era Jesucristo hombre. ¿Ve? Murió, dijo que iba a resucitar. Todavía están esperando que resucite sus discípulos. El tipo ya debe estar, los gusanos ya acabaron con ese cuerpo. Pero ahora la mujer, la esposa, se presenta como la diosa, ¿sí? La esposa divina, o algo así, ¿no? Melquisedec. La llamada Melquisedec, la Melquisedec femenina. William Marion Branham, un predicador que comenzó siendo un buen maestro de la palabra de Dios, terminó, se torció, y uno de sus discípulos, William Soto Santiago, terminó diciendo que él era el ángel de Jesucristo, el de capítulo 22 del libro Apocalipsis. Él era el ángel de Jesucristo. Y otros más. Hay uno que se atrevió a decir que él era el Elías, y otro se atrevió a decir que él era el Moisés de los dos testigos, los dos profetas que Dios iba a levantar en la gran tribulación. Esos están ministrando actualmente allá en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Ya Elías y según Moisés ya llegaron y están profetizando allá en Cartagena de Indias. Ahora no vaya corriendo allá a congregársele, porque esos son falsos maestros, esos son herejes. Y todo el que lo siga se va para el infierno si no se arrepiente. Y así, nosotros encontramos gente que es ignorante, sí, es cierto. Pero encontramos a unos que no es que no sean, que sean ignorantes, sino que es que ellos tuercen las escrituras, ¿ve? Motivados, inspirados por demonios de error, espíritus de error, espíritus engañadores, ¿sí? Que los utilizan para torcer las escrituras y hacer que muchos también tuerzan sus caminos. La Biblia es clara. Salomón dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Tercero. Número 3. Apología contra los herejes. ¿Cómo hacer una apología, una defensa contra estos herejes? El Espíritu Santo es una persona porque tiene los elementos constitutivos de personalidad. Muy bien, aquí está entonces nuestra primera declaración apologética. El Espíritu Santo, nosotros decimos, afirmamos, enseñamos, predicamos que es una persona porque sencillamente tiene los atributos, tiene las cualidades de una persona. ¿Cuáles son los atributos fundamentales que tiene una persona para ser persona? En otras palabras, ¿cómo nosotros dejamos de llamar a algo y le comenzamos a llamar alguien? ¿Cómo? Bueno, porque identificamos en ella 3 elementos que son fundamentales. Número 1, esa entidad tiene inteligencia. Tiene inteligencia. ¿Sí? Tiene intelecto. Número 2, esa entidad tiene emociones, tiene sensibilidad. Tiene sensibilidad. Y número 3, esa entidad tiene voluntad o libre albedrío. Tiene voluntad o libre albedrío. También tiene otros elementos constitutivos de una persona, como por ejemplo, conciencia de sí, conciencia de su existencia, conocimiento moral del bien y el mal. Sabe distinguir lo que es el bien y sabe distinguir lo que es el mal. Tiene elementos constitutivos como el raciocinio, ¿verdad? El raciocinio, la intuición y otros elementos constitutivos de una persona. Le pregunto, ¿alguna vez usted ha leído en la Biblia que el Espíritu Santo es inteligente, que tiene sensibilidad y que el Espíritu Santo tiene voluntad, tiene libre albedrío? Claro, cualquier persona que haya leído la Biblia va a encontrar eso. Va a encontrar que el Espíritu Santo es inteligente. No solo eso, es omnisciente. Todo lo conoce, todo lo sabe. Él es toda sabiduría. Es sensible, tanto que se puede pecar contra él. Se le puede contristar, se le puede entristecer. El Espíritu Santo tiene voluntad, tanto que una persona, escúchame, puede resistir
resistir la voluntad del Espíritu Santo. La puede resistir. Yo no resisto un poder, yo no resisto una emanación, un gas. Yo resisto a una persona que tiene voluntad. Y hay muchos que resisten la voluntad del Espíritu Santo, aún creyentes en el día de hoy. Aún creyentes. Dios está queriendo que ellos hagan su voluntad y el Espíritu Santo les enseña cómo hacer la voluntad de Dios, pero ellos resisten la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, estos son los elementos constitutivos de una persona y esa es nuestra primera declaración apologética. La primera defensa en favor de que el Espíritu Santo es una persona es que Él tiene los atributos de una persona. Él es una entidad y aunque no tiene un cuerpo físico, el hecho de que no tenga un cuerpo físico, un cuerpo visible, no deja de ser una persona por eso. El Espíritu Santo es revelado en la Biblia como persona o entidad y no como cualidad de la deidad. Así es. En las Escrituras Él está revelado como una persona, no como una cualidad. Él no es ninguna cualidad del Hijo, ni es ninguna cualidad de Dios el Padre. No. Él es Dios y tiene cualidades personales. Tiene cualidades personales como lo hemos escuchado. Y usted lo puede descubrir. Cada vez que usted lea un pasaje de la Escritura, busque qué cualidad de la personalidad del Espíritu Santo está asociada con ese pasaje. Y es fácil, tú lo vas a descubrir. El Espíritu Santo es una persona porque realiza obras de una persona. Obras. No solo tiene cualidades de una persona, sino que tiene obras. Obras. Él hace obras personales. Por ejemplo, allá en el capítulo 13 del libro de los Hechos, él fue el que ordenó que Pablo o Saulo y Bernabé fueran comisionados para que empezaran a hacer unas giras misioneras, unos viajes misioneros. Él fue el que orientó, guió a el pastor Santiago allá en el concilio de Jerusalén para que se escribiera una carta, ¿sí?, acerca de la conducta de los nuevos creyentes que eran gentiles. Cómo debían ellos conducirse para no ser un tropiezo a sus hermanos judíos. Y así encontramos en las Escrituras, Él es revelado como maestro, como pastor, ¿sí? Esas son obras que hace una persona, no las hace un poder dinámico, no las hace una emanación, un gas, no las hace un ser etéreo o algo etéreo, no, eso lo hace una persona. Lo hace una persona. Él es quien va a resucitar nuestro cuerpo mortal. Él es quien va a transformar a los que estemos vivos el día que Cristo venga por su iglesia. Él es el que va a arrebatar a la iglesia y le va a llevar a la presencia de Dios en gloria. Alabamos el nombre del Señor. Los profetas, los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo, al referirse al Espíritu Santo, lo hacen como una persona distinta del Padre y distinta del Hijo. Así es. Isaías 63, 10. Mire. Pero ellos, los profetas, los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo, personas y enseñanzas doctrinales sobre las que se basa nuestra iglesia, nuestra fe cristiana, ellos cuando hablaron del Espíritu, se refirieron a Él como una persona. Se refirieron a Él como una persona, no como una emanación o una cualidad personal de la divinidad. No, ellos se refirieron al Espíritu como persona. Basta con leer Isaías capítulo 63 para uno darse cuenta. En Isaías 63 incluso, no solo hay alusiones directas a la personalidad del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, sino que también hay alusiones directas en cuanto a la personalidad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hay alusiones, referencias directas, explícitas en cuanto a la personalidad de Dios el Padre. ¿Está claro? El profeta Isaías lo dijo y no fue el único. Verso 10. No fue el único. Vamos a leer el verso 10 solo de ese capítulo 63. Pero ellos se rebelaron y entristecieron a su Espíritu Santo. ¿Qué tal eso?
Ellos, se está refiriendo al pueblo de Israel. Entristecieron. Usted entristece a un poder. Usted entristece a una emanación, a una especie de nube vaporosa, de éter, de gas. No, usted entristece a una persona. A una persona. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es solo por mencionarte una sola referencia. Ahora, te dije también, los apóstoles del Señor. Juan 14, 16. El mismo Señor Jesucristo. Mira lo que dice el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 14. Y el verso 16. Escuche con atención. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Otro consolador. Jesús dijo que él rogaría al Padre para que el Padre le diera a su pueblo, a su iglesia, otro consolador. Bueno, él habló entonces por lo menos aquí de dos consoladores, dos paracletos, dos abogados. ¿Quiénes eran? El uno era él. ¿Y el otro quién era? El Espíritu Santo. ¿Ve? El paráclito o paracleto. ¿Sí? El paráclito o paracleto, ese es el vocablo griego para referirse al Espíritu Santo como abogado, ayudador del creyente. Aquí el mismo Señor Jesús usa pronombre personal, no es solo un título emblemático, es un pronombre personal. Cuando Él dice, les enviaré otro, la expresión otro viene del griego alos, no viene del griego heteros, para referirse al Espíritu Santo como alguien diferente de su naturaleza, alguien diferente de su composición. No. Si Jesús de Nazaret hubiera usado la expresión heteros, que es la expresión más común para decir otro en griego, entonces él hubiera despersonalizado al Espíritu Santo, pero él no usó esa expresión. Él usó la expresión alos. Y la expresión alos significa otro, sí, otro abogado, sí, otro paracleto, sí, otro ayudador, pero de la misma composición, de la misma sustancia, de la misma naturaleza del Hijo de Dios. La misma naturaleza. Ahora, ¿quién es Jesucristo? ¿Cuál es su composición? Jesucristo es Dios y es hombre. Jesucristo es una persona humana, tomó nuestra apariencia, tomó nuestra humanidad, pero Él era Dios desde el siglo y por el siglo, desde la eternidad y por la eternidad, y así lo declara uno de sus apóstoles en su relato. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es una persona y es distinta del Padre y es distinta del Espíritu. Hechos 15, 28. Hechos 15. Este es un pasaje también que lo usó Lucas, el escritor sagrado del libro de los Hechos. Él llega a ser también un gran apóstol en la iglesia primitiva. Él escribe el libro que lleva su nombre, el relato evangélico de Lucas, y también escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mire lo que dice allá en el capítulo 15. Verso 28. Verso 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Esta fue la declaración del concilio, el primer concilio cristiano que se hizo allá en Jerusalén, después del primer viaje misionero del apóstol Pablo al mundo gentil. Había un problema de ética y de doctrina que había que tratarse, y se trató allá en Jerusalén. Allá fueron los ancianos, fueron los apóstoles, fueron todos los líderes, los obispos cristianos de ese momento, y se reunieron bajo la tutela, bajo la cobertura del pastor de la iglesia de Jerusalén, Santiago, el hermano del Señor, Santiago. Y luego de juzgar, según el Espíritu le dio a él, dice él declarando, nos ha parecido bien, mira el pronombre que usa, primera persona del plural, nos ha parecido bien,
¿Nos ha parecido bien a quién? A los que estaban reunidos, a los ancianos, a los líderes, a los obispos y al Espíritu Santo. Y por si no te queda claro, dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu. ¿Qué fue lo que les pareció bien a ellos y al Espíritu? No poner ninguna carga adicional sobre los hermanos gentiles que se habían convertido al Evangelio. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces yo no creo que un judío de la talla, del entendimiento de el pastor Santiago, hermano del Señor, se haya equivocado tan garrafalmente, dándole al Espíritu Santo la misma categoría personal que tenían cada uno de ellos. Yo no creo eso. Yo lo que creo es que él tenía bien claro que el Espíritu Santo es una persona. Alabado sea el nombre del Señor. Concluimos. Una de las razones más importantes para creer y afirmar que el Espíritu Santo es una persona es porque con él podemos tener una relación personal. Muy bien. Aquí está una de las razones más contundentes por la que nosotros declaramos, creemos, predicamos y afirmamos que Él es una persona. ¿Sabes por qué? Porque Dios está interesado en tener con nosotros una relación personal, no una relación impersonal. Sí, es cierto que el Espíritu Santo como Dios, ¿verdad?, está representado por símbolos emblemáticos importantes, muy significativos, como por ejemplo el fuego. Pero el Espíritu Santo es más que fuego. Él está representado por una unción de aceite de oliva, ¿sí? Pero Él es más que una porción de aceite de olivo. El Espíritu Santo está representado por una lluvia temprana y una lluvia tardía para los que siembran, los agricultores. Una bendición para la tierra y para los que siembran. Pero Él es más que una lluvia. Él es más que una lluvia. Él está representado como agua viva, está representado como viento, el viento de Dios, el soplo de Dios, el ruaj de Dios, el ruaj de Elohim. Pero Él es más que un viento, Él es más que una lluvia, Él es más, mi amado hermano, que estos símbolos. Él es una persona y quiere tener con nosotros una relación personal. No se puede tener una relación personal con un poder, con un emblema, un símbolo o un objeto. Solo podemos tener relación de persona a persona con otra entidad. Así es, voy a volver a repetirte esto. Es que tú no te puedes relacionar personalmente con un poder, con un fuego, con una lluvia, no. Tú te tienes que relacionar es con una persona que tiene las mismas características personales que tú tienes. Nosotros tenemos intelecto, tenemos emociones y tenemos voluntad, pues las mismas cualidades tiene el Espíritu. Entonces, si esto es así, podemos entonces tener relaciones personales con Él. Tú y yo estamos llamados a eso. Escucha nuevamente esta última declaración. No se puede tener una relación personal con un poder, con un emblema, un símbolo o un objeto. Solo podemos tener relación de persona a persona con otra entidad. Es decir, con una persona más, con el Espíritu Santo de Dios. Y quiero hacerte un llamado. Estamos viviendo como iglesia los últimos tiempos finales, en los cuales la persona del Espíritu Santo es el protagonista principal de la actividad y el programa de Dios para con la iglesia y el universo entero. Así es, nosotros podemos decir que la dispensación de gracia que estamos viviendo es la última dispensación que va a desarrollarse aquí sobre la faz de la tierra antes que Cristo venga. Y esta dispensación, quien la está administrando, es el Espíritu Santo de Dios. Quiero hacerte un llamado para que hoy comiences una relación personal con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo quiero hacerte personalmente ese llamado. No importa que tú seas creyente o no. Te quiero llamar a que entres en una relación personal con el Espíritu Santo de Dios. Hay muchos creyentes que hace tiempo que no dialogan, no hablan, no tienen comunión con el Espíritu de Dios. Están secos, están vacíos, están fríos espiritualmente. El fuego de Dios se les fue hace rato. La presencia de Dios, la Shejina, la gloria de Dios se les fue hace rato. Su vida espiritualmente está casi
al borde de la muerte. Porque la persona que te puede a ti avivar espiritualmente, que te puede dar fervor espiritual, que te puede a ti dar vida espiritual, es el Espíritu Santo de Dios. Pero si tú no tienes con Él una relación personal, es difícil que usted realmente pueda perseverar en los caminos del Señor, o aún más, pueda ser salvo. Por eso mi llamado es a ti en esta noche. Si tú decides hoy en tu corazón invitar al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesucristo, el mismo Espíritu que llenó a nuestro Señor Jesucristo en los días de su ministerio. Si tú hoy invitas a ese glorioso Espíritu, a esa gloriosa persona, vas a empezar a tener una relación genuina, real, creciente, con Dios. Él es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si esta es tu decisión, repita conmigo esta oración de fe. Invítale y dígale: Señor, yo he escuchado tu palabra y te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú tomes mi corazón. Entrona a Jesucristo en mi vida. Yo hoy confieso que Jesucristo es mi Dios. Lo confieso como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Señor, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida, que perdones mis pecados y me laves con la sangre de tu Hijo Jesús. Enséñame a orar, a perseverar en tus caminos desde ahora y para siempre. Séllame como tu propiedad privada, séllame con tu espíritu. Quiero ser tu habitación, quiero ser tu morada. Quiero que tú vivas en mí, Señor, y tomes la rienda y dirección de mi vida. A ti me entrego hoy. Amén, amén y amén. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.